a toda la promoción 2020, jóvenes estudiantes, de parte de quien les habla, el profesor David Guamán Manrique, reciban el saludo correspondiente en una nueva clase virtual. Y es de este modo, muchachos, que a través de esta sesión virtual les doy la bienvenida a la 16ª sesión de aprendizaje. Y muchachos, al mismo tiempo estamos ingresando a un nuevo tema de la asignatura de Historia Universal. Estamos utilizando el libro de nuestro colegio. Ya ustedes saben, pertenecemos a la gran institución educativa privada Ingenieros Uni de la ciudad de Huaral. En el libro, el tema de hoy se ubica entre las páginas del 81 al 85 y es el capítulo 15 lo que nos toca desarrollar en esta ocasión. El título de la sesión, muchachos, es la primera y segunda revolución industrial. ¿Ya? Y el trabajo está elaborado por, como siempre, el profesor David Guamán Manrique. Mis queridos estudiantes, entonces, siempre deseando que la salud en ustedes y en sus familiares esté siempre intacta y que todos los quehaceres de la familia vayan siempre positivamente. Con esa esperanza, muchachos, voy a desarrollar este tema que vamos a compartir entre ustedes y mi persona. Entonces, ingresamos a lo que se llama la primera revolución industrial. La primera revolución industrial, mis queridos estudiantes, fue un proceso que se desarrolló desde mediados del siglo XVIII, es decir, más o menos entre 1740 a 1750 para adelante, ¿ya? Teniendo como centro principal el Reino Unido, Inglaterra. ¿Qué quiere decir? Que el foco de irradiación de la revolución industrial primera ha ocurrido en Inglaterra, porque en Inglaterra se dieron los primeros inventos nuevos para la humanidad. Como consecuencia de tal proceso se produjo una serie de cambios tecnológicos que pusieron un impacto inmenso en la sociedad. Todo cambió, ¿ya? Entonces, el primer cambio industrial, es decir, vamos a pasar, revolución significa cambio, vamos a pasar del campo agropecuario hacia el campo industrial, o sea, hay un cambio, ¿no? De la agricultura pasamos a la industria, ¿no? Ya, ese es el cambio, revolución industrial. Ahora, ¿cuáles son las características principales de la revolución industrial, muchachos? El paso de una economía agraria a otra industrializada, es lo que les decía, ¿no? Pasamos de la economía agraria, producción del campo, de pan llevar, ahora a una economía industrializada, donde ya las máquinas nuevas van a reemplazar a las actividades hechas por los seres humanos y además los productos van a ser ya diferentes. Se van a hacer en mayor cantidad y probablemente también en mayor calidad. Y aparte de ello va a encontrarse un poquito más de facilidades en los quehaceres de los seres humanos, ¿no? Es una práctica, es una revolución total, cambio total, ¿no? El predominio de la producción de bienes manufacturados, o sea, ya ahora ya los bienes ayudados con estos inventos van a existir en el comercio o en la compra-venta de los productos que en aquel entonces se realizaban, ¿no? Además, la oleada de progresos técnicos y de grandes cambios en la manera de emplear la fuerza humana. O sea, ya la fuerza humana también va a sufrir, en este caso va a ser favorecida por el empleo de las máquinas, ¿no? Porque en realidad, si las máquinas nos facilitan el desgaste físico, entonces el cuerpo humano va a encontrar cierta comodidad.
y esa comodidad se la brindaba la revolución industrial. En la primera revolución industrial, muchachos, se utilizó energía hidráulica, especialmente el vapor, y generado por el carbón, ¿no? El carbón era el principal material para hacer hervir o para calentar, dar temperatura mayor al agua y convertirlo en vapor. Ahora, fue un periodo en el que se crearon nuevos aparatos técnicos que consiguieron establecer las bases a nuestra sociedad contemporánea. Es decir, si en aquel entonces no se hubieran producido esta revolución industrial, probablemente en estos tiempos contemporáneos no tendríamos todo lo que hoy gozamos y tenemos facilidad de acceso a ella, ¿no? Dependiendo de nuestro dinerito, por cierto, ¿no? Hay tantos inventos tecnológicos que por cuestión de capacidad económica las podemos tener en poco número, en regular número o en mayor número, dependiendo, vuelvo a decir, de la capacidad económica. Pero al fin y al cabo, muchachos, lo que ocurrió en esta primera revolución industrial repercutió en una segunda revolución industrial, en una tercera revolución industrial y en una cuarta revolución industrial, ¿no? La cuarta revolución industrial, por ejemplo, ya ha permitido la creación de robots, ¿no? O sea, ya ahora prácticamente a los hombres ya los hombres han sido suplantados por los robots, ¿no? La tercera se llama la revolución digital, ¿no? Digital, o la revolución cibernética, ¿no? El fax, el celular, las computadoras, el internet, el WhatsApp, tantas cosas, el Skype, no sé qué cosas más hay que yo, la verdad, estoy desactualizado en estos inventos. Sería la tercera revolución industrial. Pero en este caso vamos a abocarnos a la primera revolución industrial, muchachos. Dice, por ejemplo, principales inventos de la primera revolución industrial. Tenemos el primer invento de la primera revolución industrial fue la lanzadera volante, por John Kay, en el año 1733, lo que permitió duplicar la capacidad de los tejidos. O sea, la lanzadera volante en realidad es una tejedora hecha de madera, ¿no? Una tejedora hecha de madera donde se multiplicó los tejidos. Ahora, si ya se estaban haciendo tejidos, era necesario inventar una máquina de hilar. Entonces, para que complemente a la lanzadera de volante, se inventó la máquina de hilar llamada Spinning Jenny o Spinning Jenny, ¿no? En español, Spinning Jenny, que multiplicaba la capacidad de los hiladores. La hiladora Jenny fue una máquina hiladora multibobina, o sea, tenía varias bobinas, ¿no? Inventada en el año 1764 por James Hargreaves en Stanhill, cerca de Blackburn, en Lancashire, Inglaterra. No, la verdad, Lancashire, Inglaterra, estoy leyéndolo españolizado, ya entiéndanme por favor que soy español y no domino mucho el inglés. Entonces, hay dos inventos importantes ahí. Un tercer invento va a ser la máquina hiladora Waterframe o Waterframe. En el año 1768 fue la primera en utilizar la energía hidráulica. Es decir, ahora la nueva fuerza motriz era el agua. Su inventor fue Richard Arkwright. ¿Ya? Richard Arkwright. Ya tenemos entonces tres inventos, especialmente al campo del tejido, ¿ve? Ya, o sea, es decir, los primeros inventos favorecieron al campo del tejido, ¿ya? Del tejido. Ahora después vemos que se inventó el microscopio en el año 1601 por Zacharias Janssen. Sirvió para ver cosas súper diminutas que no se podían ver por un ojo normal, y mientras que fue pasando el tiempo, los microscopios se fueron evolucionando con más tecnología para poder analizar y estudiar las partículas que forman estas diminutas cosas. La calculadora, en el año 1642, Blaise Pascal lo inventó.
objeto para sacar cálculos grandes o pequeños sin pensar con la mente, ya que la calculadora hace los cálculos más rápidos y fáciles. Convertidor de acero. El inventor fue Henry Bessemer, como quieran. La elaboración de acero en convertidores es un método desarrollado en el año 1736. Consiste fundamentalmente en soplar aire comprimido al arabio vertido en un recipiente especial llamado convertidor. Y este material logra obtener el acero, ¿no? La máquina de vapor. En 1768, James Watt construyó el primer modelo de esta máquina. James Watt, la máquina de vapor. La máquina de vapor es un motor de combustión externa que transforma la energía de una cantidad de vapor de agua en trabajo mecánico o cinético. En la revolución industrial tuvo un papel muy importante para mover máquinas y aparatos. La locomotora de vapor, hay que tomar en cuenta esto, ¿ya? En la primera revolución industrial fue inventada por Richard Trevithick en 1803. El inglés George Stephenson fue uno de los precursores, me equivoqué, uno de los precursores de las locomotoras a vapor. El 25 de julio de 1814, Stephenson terminó la construcción de su primera locomotora. Dicha locomotora conseguía arrastrar una carga de 40 toneladas a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Pero bueno, avanzaba a 6 kilómetros por hora, pero era ya un gran avance porque las 40 toneladas ya se llevaban al mismo tiempo, ¿no? Facilitaba ya el transporte de 40 toneladas. El telescopio ya lo vimos, ¿no? Perdón. El otro era el microscopio, perdón. Este es el telescopio, inventado por Galileo Galilei en el año 1609. Fue para descubrir las constelaciones y las estrellas como los astros y nuevos planetas. Ahora en la actualidad están más desarrollados y varían los tamaños ya que unos tienen lentes más grandes y con mejor tecnología. Estos telescopios son las bases ahora de poder mirar todo lo que hay en el espacio infinito, ¿no? La mula, algunos le llaman mula, pero es en inglés, ¿no? Mula Jane o la mula Jenny. Su inventor fue Samuel Crampton, inventada en el año 1779. Al principio, esta máquina, de comí la M, fue usada para girar el algodón. Después se dieron cuenta que producía hilo fuerte, pero delgado, que era conveniente para cualquier clase de textil. Funcionaba también con energía hidráulica. Ahora, muchachos, vamos a ingresar a la segunda revolución industrial. Hay que recordar que la primera revolución industrial apareció en Inglaterra, ¿ya? Y en Inglaterra se hicieron esos principales inventos que hemos mencionado. Ahora, la segunda revolución industrial, muchachos, a partir del último cuarto del siglo XIX, se produce en Europa un proceso conocido como segunda revolución industrial, que significará el triunfo del maquinismo y de la gran industria. Avances tecnológicos sobre la mediana y pequeña, el aumento de la producción y la expansión del mercado mundial de productos. ¿Dónde aparecieron la segunda revolución industrial? En Alemania y en Estados Unidos, muchachos, ¿ya? Entonces, tenemos a Estados Unidos y a Alemania como los propulsores de la segunda revolución industrial. La primera fue en Inglaterra, la segunda en Alemania y Estados Unidos. Ahora dice acá, ligera comparación con la primera revolución industrial. La primera revolución industrial y la segunda revolución industrial tienen características diferentes. Por ejemplo, fue eminentemente creadora. La primera revolución industrial se crearon lo que no existía. En cambio, la segunda revolución fue de aplicación y transformadora. Ya se transformaron, ¿no? Se fueron modificando. Por supuesto que también se crearon unas nuevas cosas, pero en función de la idea creadora de la primera revolución industrial. Dedicada
en la primera revolución industrial, dedicada a las actividades productivas, agricultura y extractivas. Y también al tejido, ¿no? Como hemos visto, o sea, la productiva, agricultura extractiva y al tejido, ¿no? Hay que ver también al tejido, ¿ya? Ahora acá tenemos dedicadas a las actividades transformativas. O sea, es decir, acá ya otras actividades aparecen, ¿no? La actividad transformativa, las industrias, y la actividad distributiva, el transporte. Aparecen vehículos, ¿no? Nuevos vehículos ya aparecen ahí. Entonces acá, en la primera revolución industrial se utilizó energía solar, eólica, o sea, el viento, y las producidas por el carbón. En la segunda revolución industrial se utilizó energía eléctrica y de combustión, petróleo y gasolina, y sus otros derivados, ¿no? En la primera revolución industrial el principal metal fue el hierro, y en la segunda revolución industrial fue el acero, ¿ya? Fue el acero. Ahora, vamos a ver características de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial tuvo lugar entre 1870 y 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y refiere a un salto cualitativo del orden industrial posibilitado por el conocimiento científico. Ahora hay un conocimiento científico acá. Se da a la mano la ciencia con la tecnología, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía y los nuevos avances tecnológicos. Este salto aceleró la concentración mundial por un lado y modificó el modelo económico por el otro. Conozcamos algunas de las características más importantes de este proceso histórico. Combinación ciencia y tecnología, ¿no? Se combinó la ciencia y tecnología, ¿no? Además, nuevas fuentes de energía fue posible gracias al descubrimiento de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. Esto permitió el desarrollo de los motores de combustión interna que poco a poco sustituyeron a la máquina de vapor. Y ahí se utiliza ya la energía eléctrica, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quién descubrió la energía eléctrica? La Benjamin Franklin, ¿cierto? Ya estamos viendo características de la segunda revolución industrial. Descubrimiento de nuevos materiales y o de nuevos usos de los mismos. Por ejemplo, el cobre pasaría a ser material fundamental en la conducción de la electricidad. Asimismo, se crearon materiales como el acero, el aluminio, el níquel y el zinc. Un ejemplo, el cobre, ¿ve? ¿Dónde se utiliza el cobre? En las corrientes eléctricas. Conduce electricidad el cobre. Desarrollo de la industria química. La industria química aparece como un nuevo sector pujante que colabora en la reconfiguración de la economía y la sociedad. El país abanderado de este proceso fue Alemania. Aparecieron nuevos medicamentos, la aspirina, el plástico, el caucho, los tintes, los fertilizantes y pesticidas industriales, los explosivos y las fibras artificiales. Junto a ellos se mejoraron toda clase de productos que ya existían como el papel, el vidrio, etc. ¿No? O sea, es el desarrollo de la industria química, muchachos. Desarrollo de nuevas tecnologías e invenciones. Se inventaron teléfono, telégrafo, automóvil con motor de combustión interna, avión, fonógrafo, cinematógrafo, electrodomésticos, aspiradora, cocina de gas, etc. Acá tenemos el primer automóvil, ¿no? Además, también automatización de la maquinaria. Uno de los cambios más significativos y controversiales ligados al desarrollo de nuevas tecnologías fue la automatización de la maquinaria, que permitió la sustitución de mano de obra en muchos ámbitos del trabajo industrial. Se produjo el despido de trabajadores, desocupación y protestas, ¿no? O sea, es decir, ahora, aparte de ello, la automatización de la maquinaria, uno, tú te especializas en una máquina determinada, suponiendo estamos en una fábrica de muebles, metal, madera, ¿ya? Entonces, a mí me dan una máquina, me dice tú una máquina, tú te vas a dedicar a trabajar con los metales, todo lo que es la estructura metálica, los tubos, la soldadura, y entonces me dan las máquinas y herramientas solamente dedicado para esa acción.
no me meto nada con la madera. Entonces yo me voy a especializar, me voy a automatizar con esas máquinas. Y al automatizarme, muchachos, además de perfeccionarme, voy a utilizar mucho mejor esa máquina y voy a responder muy bien. Pero ¿cuál es el defecto de esta automatización? Lo que de repente hacían 10 hombres antes, yo solito lo hago ahora. 9 quedan en el aire. Esto da motivo a que la gente despedida al final proteste, ¿no? Vamos a ver después, muchachos, la industrialización o la revolución industrial va a generar desocupación. ¿Por qué? Porque los seres humanos van a ser reemplazados por las máquinas. Y ahí va a haber una lucha entre, y aparte también, van a haber gente que van a ser propietarios de estas máquinas, propietarios de las herramientas y van a alquilar mano de obra. Y al alquilar mano de obra no pagan adecuadamente a los trabajadores. Entonces los trabajadores que se sacan la mugre trabajando como bestias de carga, no van a lograr ser compensados por su trabajo con una buena paga. Entonces van a surgir las protestas de los trabajadores, y ahí se van a juntar todos los trabajadores obreros de las industrias llamados proletarios, ¿no? Esto es lo que origina también la revolución industrial, muchachos. Aparición del taylorismo u organización científica del trabajo. Es lo que yo les decía a ustedes, muchachos. Es decir, se va a aumentar el nivel del trabajo. Taylor, o su inventor fue Frederick Taylor, ahí está. Dice, aparecieron métodos de trabajo como los de Frederick Taylor, que proponía que cada obrero realizara una parte de una pieza en una cadena de montaje en un tiempo determinado. Este sistema llamado taylorismo tenía como objetivo mecanizar y especializar el trabajo de los obreros y aumentar su nivel de producción. Es cierto, ¿no? Para cada obrero o para cada trabajador una determinada máquina. Si yo tengo 10 máquinas diferentes, Taylor dice, un trabajador no puede trabajar las 10 máquinas diferentes, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Un trabajador debe trabajar en una sola máquina y debe especializarse en esa máquina, y eso es lo que propone Taylor para elevar su nivel de producción, la cantidad y la calidad de ese producto, ¿no? Esa es la aparición del taylorismo. Tendencia al monopolio y al oligopolio. Pues eso es lógico, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando aparecen las industrias, cada vez que las industrias crecen, las industrias más grandes aplastan a las medianas y aplastan a las pequeñas, ¿no? Y se apoderan de los mercados, enormes mercados, y ellos solos quieren ser los que producen para vender en ese mercado. Ese es el monopolio. Ahora el oligopolio es cuando, pues, miren, imagínense, estos monopolios se llegan a conglomerar en otras facetas más grandes de mercado, entonces se va a generar el oligopolio, ¿no? Por eso, muchachos, por ejemplo, dice acá, en esa fase se desarrolló una tendencia al monopolio y al oligopolio, es decir, a la conformación de grandes grupos corporativos que concentraban el control del sector industrial, particularmente la industria pesada y sectores claves como la industria armamentística y energética, electricidad y petróleo. Es decir, crecieron los trusts, grandes conglomerados empresariales, ¿no? Esos son, o sea, es decir, los más grandazos se agrupan y los medianos y pequeños desaparecen. Eliminan la competencia, muchachos, ¿no? Entonces, ahora, reducción de la competencia, aquí está, ¿no? El monopolio y el oligopolio eliminan la competencia, muchachos. Acá de lo anterior se deriva también que muchos empresarios no pudieron competir contra los sectores más grandes, de manera que hubo un cierre paulatino de pequeñas y medianas industrias, disminuyendo de manera importante la competencia, ¿eh? Me comentan, y bueno, de fuentes fidedignas, y he averiguado también en internet, ¿por qué Japón progresa? ¿Y por qué el Perú no? La mentalidad de un japonés es, si por ejemplo yo tengo mi panadería en una esquina y en la otra esquina aparece otra panadería y me hace la competencia, el japonés tiende a apoyar a la otra panadería para que también crezca.
Y los dos al momento de crecer y desarrollarse puedan también, ¿qué cosa? Compartir los clientes. O sea, un japonés da la mano al otro, no lo sepulta, le da la mano al otro para que también se desarrolle. Y juntos logren obtener un mercado sin bajar sus precios. Es decir, ¿para qué voy a bajar yo mi precio? Para que la otra competencia no pueda vender. No, entre ambos se cuidan y se protegen y se desarrollan. Hablando muy singular, muy fácil. En cambio, en la cuestión del Perú, ocurre al revés, ¿no? Si en una esquina yo tengo mi panadería y en la otra esquina aparece la panadería, trato de matarlo, de sepultarlo, hacerlo desaparecer. No, ese me va a hacer la competencia. ¡Pum! Lo tengo que hacer desaparecer. Como yo ya estoy bien consolidado, entonces yo bajo el precio de mi pan, al otro lo obligo a bajar su precio de su pan para que pueda vender y se va a la quiebra. Y lo hago desaparecer. Es idea de los peruanos, muchachos, ¿no? Lamentablemente pensamos así. Alguna vez, ojalá pudiéramos copiar el modelo japonés. No ser japoneses, somos peruanos y somos una raza que japoneses ni que 8 cuartos. Quisiéramos tener la intelectualidad de los japoneses en sus inventos y en su tecnología, pero estamos conformes de ser peruanos. Y como peruanos somos muy felices y no echamos de menos otro tipo de razas. Pero sí, cuánto aspiramos a tener la tecnología y ciencia de los japoneses. Esa aspiración sí no la podemos negar. Pero como raza peruana, no echamos de menos ninguna otra raza. ¡Que viva el Perú, señores! ¡Y vivan los peruanos! Surgimiento de nuevas potencias mundiales, ¿no? Aquí aparecieron ¿quiénes? Estados Unidos y Alemania. O configuración del imperialismo contemporáneo. ¿Qué es el imperialismo, muchachos? El imperialismo es, como Alemania y Estados Unidos se convierten en potencias industriales, hay la necesidad de sacar recursos naturales baratos de donde sea. Y lo hacen de los países más débiles. Es decir, ellos se convierten en industriales capitalistas, se convierten en capitalistas porque ya generan grandes ganancias, obtienen grandes capitales, grandes máquinas, grandes herramientas, gran cantidad de dinero es de ellos. Entonces, también capturan, con esto, llegan a capturar grandes cantidades de recursos naturales y materias primas de los países subdesarrollados. Los succionan como Dráculas, toda la sangre de estos pueblitos, los dejan semisecos, no los matan porque no les conviene, los dejan semisecos, aprovechando sus recursos naturales de ellos. Y con eso se potencializan más estas potencias. Eso es imperialismo. Y luego esos recursos naturales y materias primas les devuelven en productos ya industrializados y al precio que ellos quieren. Entonces, por esa razón, el imperialismo es un sistema de explotación de las grandes potencias a las potencias, a los países más débiles, ¿no? Lamentablemente el Perú sufre esa consecuencia. No es imperialista el Perú es subyugado, dominado por el imperialismo o por los países más poderosos que nosotros. Principales inventores y sus inventos. El automóvil, Carl Benz en 1885, primer automóvil, ¿ven muchachos? 3 aros, ¿no? Accionado por el motor de combustión interna, fue el primer automóvil inventado. Luego, el segundo automóvil fue el modelo T construido por Henry Ford en 1908, y aquí está el primer automóvil de 4 llantas, ¿ya? De 4 llantas. El primer avión, los hermanos de Estados Unidos, Wilbur y Orville Wright, en el año 1903, fabricaron este avioncito. El primer teléfono, en 1876, Alexander Graham Bell inventó un dispositivo llamado teléfono. Sus experimentos con el sonido para hacer que los sordos se comunicaran condujeron la invención del teléfono. Este es el primer teléfono, muchachos. Inventor, Alexander Graham Bell.
Señal transatlántica. En 1901 Marconi demostró la primera señal transatlántica utilizando código Morse y telegrafía inalámbrica. La telegrafía inalámbrica fue inventada y ampliamente utilizada en buques para una fantástica comunicación de lectura, enviando y recibiendo señales. ¿No? Ha utilizado el código Morse, ¿no? El fonógrafo, inventado en el año 1877 por Thomas Alva Edison. Este es un fonógrafo que amplifica el sonido, ¿no? Amplifica el sonido. Es decir, aumenta la potencia del sonido electrónicamente. A partir de ahí, de este primer fonógrafo, ya sabes, ahora hay parlantes modernísimos, ¿no? Ahora vienen en chiquititas fuentes, chiquitos parlantes y tienen un potente sonido, muchachos. Antiguamente generaban unos parlantotes grandotes y poco sonido. Esos son los fonógrafos, ¿no? Los fonógrafos inventados por Thomas Alva Edison posteriormente han dado para generar los parlantes que hoy conocemos, tan poderosos que muchos tienen en su casa, revientan el volumen y escuchan la música a todo dar. Tenemos también el cine. En 1895 los hermanos franceses Auguste Marie y Louis Lumière inventaron el cinematógrafo, dando origen al cine. La bombilla incandescente, Michael Faraday lo inventó. La primera bombilla incandescente, la base teórica y práctica para el aprovechamiento de la energía eléctrica fue puesta por el científico Michael Faraday. Extracción del petróleo. A pesar de que hubo muchos esfuerzos a mediados del siglo XIX para extraer el petróleo, el pozo de Edwin Drake, cerca de Titusville, en Pensilvania, en 1859, es considerado el primer pozo petrolero moderno. Turbina de vapor. La turbina de vapor fue desarrollada por Sir Charles Parsons en 1884. Su primer modelo fue conectado a un dínamo que generó 7.5 kilowatts, 10 caballos de fuerza de electricidad. La invención de la turbina de vapor de Parsons fue posible la electricidad barata y abundante y revolucionó el transporte marítimo y la guerra naval. Aquí está esa turbina, ¿no? Ahora las grandes centrales hidroeléctricas utilizan esta turbina de vapor. Ahora son turbinas modernas que generan electricidad en gran cantidad y barato. En la nitroglicerina. En el año 1847 el químico Ascanio Sobrero descubría por accidente la nitroglicerina, ya que le dejó secuelas físicas experimentando. Voló. Le voló en la cara, en las manos, y le causó gran daño a Ascanio Sobrero. A partir de este hecho, algunos inventores como Alfred Nobel quisieron trabajar con esta sustancia explosiva. Seguía trabajando Alfred Nobel, trabajaba y trabajaba hasta que por fin logró inventar la dinamita. A partir de la nitroglicerina, Alfred Nobel quiso trabajar con esta sustancia explosiva y lo convirtió en dinamita. La radio. Digo la radio, el radio no, la radio. Este invento fue posible gracias al desarrollo de la señal transatlántica a principios del siglo XX. Aunque se asocia a Guillermo Marconi como su inventor, existe una disputa histórica por la patente de este invento tan presente en nuestros días, ¿no? Además, dice esta radio, muchachos, de ser un invento que ha informado y entretenido a millones de personas, también ha salvado vidas. Por ejemplo, gracias a este aparato, el Titanic, que se hundió, acá está, ¿ve? Este Titanic, muchachos, que ahí se va hundiendo, y hay gente que se va salvando. Por radio comunicaron, ¡nos hundimos! ¿No? ¡Help, help! ¡Socorro, auxilio! Pidieron por radio ayuda y la radio salvó a cerca de 700 personas, muchachos. Claro que murieron otros, pero cerca de 700 se salvaron gracias a este invento de Guillermo Marconi. La ametralladora, inventada por Richard Gatlin. Pero esta, en el año 1861, esta ametralladora no pudo ser casi usado por los seres humanos. ¿Saben por qué, muchachos? Era muy pesada, bien pesada.
Se tuvo que inventar un carromato, un carruaje con 2 llantas, con una pequeña plataforma, y subirla sobre esa pequeña plataforma, porque recién así se podía cargar esta metralleta. Después, posteriormente, se fue perfeccionando y se hicieron metralletas más livianas. Motor de explosión. Aunque en un principio inventos como el automóvil o el avión funcionaban gracias al motor de combustión, pronto este se dio ante el motor de explosión. Este se ha mantenido activo hasta nuestros días, ¿ya? Teniendo solo como competencia el motor diésel y en un futuro a corto plazo el motor eléctrico. Ya hay motores eléctricos, ¿no? Pero está siendo poco usado. Este invento lo desarrolló Nicolaus August Otto en 1876 y pronto empresas como Carl Benz hicieron uso de su tecnología. Carl Benz, el primer automóvil, ¿no? Aquí está este motor de explosión. Ahora ya utilizan los carros el motor de explosión, ya por supuesto que muy modificado, modernizado, ¿no? El telégrafo, tras inventar el famoso código Morse, Samuel Morse desarrolló en 1844 el telégrafo. Este supuso uno de los grandes inventos del siglo XIX, manteniéndose vigente hasta gran parte del siglo XX. Es considerado como un precedente de lo que actualmente conocemos como mensajes de texto o correos electrónicos. WhatsApps, ¿no? Frigorífico moderno, inventado por Jacob Perkins en el año 1835. De allí vinieron las refrigeradoras, las congeladoras, los camiones frigoríficos, a partir del invento de Jacob Perkins. Consecuencia de la segunda revolución industrial. Consecuencia social. Enfrentamiento y antagonismo, o sea, enemistad entre los dueños industriales, que son los burgueses, y los proletarios, conjunto de obreros que son explotados casi siempre por los burgueses. Las 2 guerras mundiales. La carrera de los países por convertirse en la mejor potencia industrial, expandir sus mercados colonizando nuevos territorios, eso se llama imperialismo, los condujo a estas devastadoras guerras, ¿no? Alemania y Estados Unidos, las nuevas potencias. Como en dichos países se originó la segunda revolución industrial, se convertirían en nuevas potencias industriales. Esto de acá es la lucha de los proletarios contra los burgueses. Y acá la Segunda Guerra Mundial, muchachos. Movilización de tanques. Estos tanques también fueron ya fabricados por la Segunda Revolución Industrial, ¿no? Consecuencias ideológicas. Apareció el socialismo utópico. En realidad apareció primero el socialismo. Pero quien lo llamó utópico fue Carlos Marx y Friedrich Engels. Friedrich Engels le dijo, ese socialismo que ha aparecido pretende, ¿qué cosa? Plantearon luchar contra la explotación del hombre por el hombre. O sea, el primer socialismo apareció como socialismo, donde se dice que no debe haber explotación del hombre por el hombre. Debe haber un justo pago a los hombres, y si es que hay injusticia, los hombres tienen derecho a reclamar por ciertos motivos y aplicando ciertos procesos y ciertas dinámicas para poder conseguir sus derechos laborales o derechos de trabajadores bien tratados. Entonces, este primer socialismo fue representada por Henry de Saint-Simons, Flora Tristan, Charles Fourier en Francia y Robert Owen en Inglaterra. Defendieron la explotación del hombre por el hombre, es decir, estuvieron en favor de los hombres del proletariado y que no se les explote y que se les dé una justa paga, etc. Pero luego aparece otro socialismo. Al momento de aparecer el otro socialismo por Marx y Engels, ellos le van a llamar recién a este socialismo, le van a llamar socialismo utópico. ¿Por qué socialismo utópico? Porque ellos le van a decir que este socialismo utópico no se va a lograr, solamente son ideas, ideologías que nunca en la práctica se van a conseguir. En cambio ellos plantearon, aquí están,
Carlos Marx, él es Carlos Marx, muchachos, ¿ya? Carlos Marx, alemán, y Friedrich Engels, otro alemán, ¿ya? Ellos, muchachos, van a crear el socialismo científico. Es un término acuñado por Friedrich Engels para distinguir al socialismo marxista de los demás socialismos que no se basan en el materialismo histórico, el mismo que sería identificado como un método científico según sus partidarios. Es decir, el materialismo histórico, creado por Carlos Marx y Federico Engels, ya va a tomar a un método científico para poder explicar este socialismo planteado por ambos alemanes. Los dos son alemanes, ¿no? Este socialismo, fundado por Carlos Marx y Friedrich Engels, planteó un enfoque historicista donde la realidad es una lucha constante entre clases sociales. Es cierto, ¿no? La lucha de clases sociales, muchachos, nunca va a dejar de existir. Siempre va a existir la lucha de clases sociales. A través de la historia se ha visto esto, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad primitiva, al momento de cuando la comunidad primitiva existía, allí no había explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué no había explotación del hombre por el hombre? Porque no existía la propiedad privada. Porque nadie era dueño de nada. Todos eran partidarios, todos para uno y uno para todos. Allí no había propiedad privada. Oh, no, esto es mío, no, no. Todo era para todos y todos compartían todo lo que existía en la madre naturaleza. Pero cuando apareció el esclavismo, el más poderoso sometió a los más débiles. Este más poderoso generó la creación de la propiedad privada. ¿Por qué? Porque este dijo, ah, no, yo soy el que manda, esto es mío y ustedes van a trabajar para mí, en donde lo que a mí me pertenece. Al aparecer la propiedad privada, aparece la explotación del hombre por el hombre. Desde allí viene esta lucha constante de clases sociales, ¿no? Y que esto generaba cambios en la sociedad. Del mismo modo identificó al sujeto colectivo de la revolución socialista con el proletariado industrial. O sea, Carlos Marx y Friedrich Engels llaman a los obreros, al conjunto de obreros del planeta Tierra, lo llaman proletarios. Ya, el socialismo científico es el nombre con el que se buscó distinguir al marxismo del revolucionario alemán Carlos Marx y Friedrich Engels del resto de las corrientes socialistas existentes a mediados del siglo XIX, que por no incluir premisas teóricas científicas son calificadas como socialismo utópico. Representantes del socialismo científico, Carlos Marx y Federico Engels, alemanes. Obra cumbre de Carlos Marx, escribió su obra El Capital. Obra cumbre de Friedrich Engels, El Manifiesto Comunista. Ahora, muchachos, datos complementarios. Se manejan dos tipos de ciencias. Ciencias puras, transmiten conocimientos teóricos. Matemáticas, física, química, biología. En cambio, las ciencias aplicadas resuelven problemas en forma práctica. La agronomía, la astronáutica, la biotecnología, las ciencias de la salud, la electricidad, la informática, la computación, ¿no? Todo esto, la zootecnia, porque los zootecnistas trabajan con los animales de frente, aplican sus conocimientos ahí. Un matemático, un físico, un químico, un biólogo dan su pura teoría, transmiten conocimientos teóricos. Pero las ciencias aplicadas son las que aplican en el campo de la acción. Mis queridos estudiantes, el trabajo de extensión, imprimir los mapas conceptuales por ahora, ¿ya? Porque van a seguir imprimiendo y van a organizarla bonito y pegarla en el cuaderno. El próximo lunes 10 de agosto, de 9:30 a 10 de la mañana, lo envían a mi WhatsApp personal. Hoy trabajan las prácticas de las páginas 84 y 85. Acabado las fotos, lo envían por mi WhatsApp personal. Cada vez que envían las fotos, pon tus datos completos, grado y colegio. ¿Me entendieron? Por favor, muchachos, ¿ya? Cada envío, por favor, pongan sus datos completitos. Mis queridos estudiantes, un abrazo fraterno. Me despido hasta una próxima
oportunidad. Un abrazo, queridos alumnos.